Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Conocemos los fluidos y sus propiedades. Situación significativa. Los fluidos se encuentran presentes en todo lo que nos rodea, hasta lo que está dentro de nosotros mismos, por lo cual los necesitamos para vivir e influyen en muchas cosas de cómo es el mundo. Algunos ejemplos sencillos de fluidos son el agua, el aceite, el aire, el alcohol, la magma volcánica, la lava, la salsa de tomate, la pintura, los gases nobles como el neón, el xenón, el gritón, el helio, la sangre, mezclas húmedas de agua con harina o agua con cemento. En el caso del agua, en nuestras casas hay un flujo a presión en las tuberías, tanto en acueductos como en alcantarillados. Por ejemplo, en nuestra casa ella fluye por tuberías para brindarnos este líquido elemento vital en nuestra vida diaria. Reto. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿por qué el agua es un fluido? ¿Qué estados físicos y propiedades tienen los fluidos? ¿Qué aplicaciones tienen los fluidos en la vida cotidiana? Propósito. Explica, en base a fuentes con respaldo científico, las propiedades de los fluidos y sus aplicaciones relacionadas con ellos. Producto. Elabora un cuadro resumen de las propiedades de los fluidos indicando ejemplos. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterios de evaluación. 1. Explica las propiedades de los fluidos. 2. Evalúa la importancia de los fluidos en la naturaleza proponiendo ejemplos de sus propiedades. Los fluidos. Los fluidos son cuerpos cuyas partículas cambian de posición con facilidad. Los líquidos y los gases son fluidos porque sus partículas cambian de posición con facilidad, ¿no? Acá tenemos un cuerpo en estado líquido y podemos ver que sus partículas pueden cambiar de posición con facilidad y mucho más en el estado gaseoso. Por lo tanto, ambos son fluidos, más no en el estado sólido. Pero mientras que los líquidos tienen un volumen fijo, los gases se pueden comprimir y se pueden expandir. Según la teoría cinética, todas las sustancias están formadas por partículas. Las partículas que constituyen un cuerpo sólido están fuertemente unidas. Por eso que el cuerpo sólido mantiene su forma y su volumen independientemente del recipiente que los contiene. Si el cuerpo se encuentra en un estado gaseoso, las fuerzas que mantienen unidas sus partículas son muy débiles. Por esa razón, su forma y volumen coinciden con la del recipiente que lo contiene. En el caso de los líquidos, las partículas están más unidas que en los gases, pero menos que en los sólidos. Por ello tienen cierta capacidad de movimiento y su forma se adapta a la del recipiente que los contiene, aunque el volumen que ocupan no cambia. Una experiencia, fuerzas ejercidas por fluidos. Imagínate que tienes un tubo que está abierto en ambos extremos, ¿ya? Por ambos lados. Se coloca un trozo de plástico que tape completamente una de las aberturas. Luego lo sumergimos en diferentes direcciones, como se observa en este dibujo, en un recipiente que tenga agua. Y se observará que se tendrá que ejercer una fuerza mayor cuanto más profundo querramos hundir este tubo con esa tapita que lo tapa uno de sus extremos. Ahora, si se vierte dentro del tubo un poco de agua, poco a poco, la tapa, vamos a ver de este tubito, ¿no es cierto?, se destapará conforme se llegue al mismo nivel del agua que coincida con el agua del recipiente. Entonces, vamos a ver un fenómeno acá, ¿no?, de que el tubito, prácticamente su tapita, se va a destapar conforme ingresa el agua lentamente hasta que llega al mismo nivel del agua del recipiente. Propiedades de los fluidos. Los fluidos tienen diferentes propiedades, ¿no?, que les dan justamente sus características a ellos. Por ejemplo, uno de ellos es la capilaridad, que es la fuerza de cohesión interna de las moléculas, la densidad, que indica la cantidad de partículas por unidad de volumen, la presión, que es la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo determinado, la viscosidad, que es la fricción que impide la fluidez de un líquido, y el volumen, que es la cantidad de espacio que ocupa el fluido.
Densidad. La densidad es característica de cada sustancia y se define como la medida de la cantidad de masa contenida en una unidad de volumen. Vale decir, la densidad es la masa de un cuerpo por unidad de volumen. En el sistema internacional, recuerde que la masa se mide en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Y entonces serían las unidades de densidad kilogramos sobre metros cúbicos, pero también se pueden utilizar otras unidades. Por ejemplo, una que se utilizan bastante son los gramos sobre los centímetros cúbicos. De manera sencilla, si la masa es medida de cuánto material tiene un objeto, la densidad es la medida de cuán compactado está ese material. La materia posee masa y volumen. Sustancias de igual masa pueden ocupar distintos volúmenes. Por ejemplo, un gramo de plomo y un gramo de aluminio que tienen la misma masa, pero cada uno va a ocupar diferente volumen o espacio. Esto indica que el plomo es más denso que el aluminio, por eso ocupa menos espacio en igual masa, ¿no? Es decir, su masa está contenida en un volumen más pequeño. Bueno, acá tenemos las densidades de algunas sustancias, ¿no? Del hierro 7,8 gramos sobre centímetros cúbicos. En el caso del agua, por ejemplo, es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bueno, también nuevamente te mostramos algunas densidades de algunos materiales, ¿no? Como el caso de aluminio, acero, hierro, ¿no? Y puedes comparar que en algunos la densidad es mayor y en otros menor. Por ejemplo, en esta tabla el que tiene mayor densidad es el mercurio, 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Y el que tiene menos densidad es el dióxido de carbono, que es un gas, ¿no? 2 por 10 a la menos 3 gramos sobre centímetro cúbico. Es mucho más pequeña la densidad. Recuerda que en líquidos y sólidos homogéneos, la densidad prácticamente no cambia con la presión y la temperatura. En cambio, los gases son muy sensibles a las variaciones de estas magnitudes externas. Por lo tanto, sus densidades son variables y es necesario indicar en qué condiciones se están midiendo las densidades de un gas, en términos de presión y temperatura. Ejemplo resuelto. Si 20 centímetros cúbicos de un material tienen una masa de 600 gramos, ¿cuál es la densidad de dicho material? Exprésalo en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces nosotros sabemos que la masa es 600 gramos y que el volumen es 20 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Transformar, ¿no es cierto?, estos 600 gramos a kilogramos y estos 20 centímetros cúbicos a metros cúbicos, ¿no? Y nos va a salir un valor de 30.000 kilogramos por metros cúbicos, la densidad justamente de ese material. Otro ejemplo resuelto. El osmio es una de las sustancias más densas que existen en la naturaleza. Su densidad es de 22,6 gramos sobre centímetro cúbico. Además, el aluminio es una de las sustancias más ligeras, su densidad es de 2,7 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuántas veces más grande es el volumen de 100 gramos de aluminio comparado con el de 100 gramos de osmio? Entonces vamos a comparar, ¿no?, dos masas iguales, la de aluminio y la de osmio. Y yo quiero ver, en este caso, cuántas veces más volumen tiene, por ejemplo, el aluminio con respecto al osmio, ¿no?, porque tiene menos densidad. Entonces comenzamos a resolver. Calculamos el volumen de 100 gramos de cada sustancia. Ya recuerda que la densidad es la masa entre el volumen, ¿eh? Y de acá puedo despejar el volumen, que sería la masa entre la densidad. En el caso del volumen de osmio sería 100 gramos entre su densidad, ¿no? Y me va a salir un valor de 4,4 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de osmio para 100 gramos. En el caso del aluminio vamos a dividir los 100 gramos de aluminio entre su densidad, que es 2,7. Me sale un valor de 37 centímetros cúbicos. Entonces vamos a comparar, ¿no es cierto?, cuántas veces tiene más volumen el aluminio que el osmio. Simplemente dividimos 37 entre 4,4 y nos va a salir un valor de 8,4 veces mayor. Por lo tanto, el volumen del aluminio es 8,4 veces mayor que el del osmio. Comparando densidad entre dos sustancias. Calcula la densidad de dos sustancias, la sustancia A y la sustancia B, representadas y relacionadas con sus pendientes respectivas. Entonces calculamos la densidad dividiendo la masa entre el volumen, ¿ya? La masa entre el volumen para la densidad de A, ¿no? Por ejemplo, acá podemos sacarlo del mismo cuadro y vamos a ver que si yo relaciono la masa, ¿no?, para la línea A, por ejemplo, acá dice, para la línea A, 10 gramos entre 10 centímetros cúbicos. Ahí está, y me sale una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Y así lo puedo hacer para los otros puntos de esta gráfica. Ahora para la densidad de B, por ejemplo,
Acá tengo 5 gramos entre 10 centímetros cúbicos, me sale un valor de 0,5 gramos sobre centímetro cúbico. Lo mismo puedo hacer para los otros dos puntos y tiene que ser el mismo valor. Entonces, ¿qué podemos ver en esta gráfica? Que la pendiente de A es mayor que la pendiente de B. Son estos resultados, que es el valor de la densidad, en otras palabras. ¿Ya? Bueno, la densidad de la sustancia A va a ser el agua porque su densidad es 1 y tiene mayor densidad que la sustancia B, que en este caso va a corresponder a un tipo de madera. Por eso es que la madera flota en el agua, porque es menos densa. La presión, otra característica de los fluidos. Es más difícil que una persona se hunda en la nieve si usa esquís que si está en zapato, ¿no? Si una persona está en la nieve y tiene esquís, es más difícil que se hunde en la nieve, pero si está con sus zapatos, se hunde más rápidamente. Al estar de pie sobre los esquís, el peso de la persona se distribuye sobre toda la superficie de los esquís. Mientras que si tiene calzado, un calzado común y corriente, el peso se distribuye sobre la superficie menor del calzado. El esquí tiene mayor superficie y en el calzado es menor, por lo tanto, ahí sí ocurre ese hundimiento. ¿Qué podemos decir? Que la fuerza que se ejerce por cada unidad de área es menor en los esquís que en los zapatos. ¿Ya? Entonces, el peso de la persona, como es la misma persona, va a ser el mismo, y ustedes saben que el peso es una fuerza, pero el área en los esquís es mayor que en el caso de los zapatos, por lo tanto, hay mayor presión, ¿no es cierto?, en la persona que está con un calzado común y corriente que en el caso de que la persona esté con los esquís. Otros ejemplos para poder comprender esto, miren, acá tenemos una persona que se está echada, ¿no es cierto?, sobre una especie de carpa, y no se hunde la carpa. Pero, ¿qué pasaría si la persona está en posición erguida, no? Se hunde. ¿Qué es lo que pasa acá? La persona es la misma, el peso es el mismo, pero ¿qué pasa? Acá el peso se distribuye, ¿no?, por toda la superficie de la persona que está echada. Entonces acá hay mayor superficie, por lo tanto hay menor presión. A diferencia cuando la persona está erguida, la superficie de contacto es menor. Entonces, ¿qué significa? Esta superficie soporta mayor cantidad, ¿no?, del peso, a diferencia del otro que estaba más distribuida. Por lo tanto, acá hay mayor presión. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, un zapato de punta, ¿no es cierto?, te pueden chancar tu calzado, tu pie. Se siente más doloroso porque acá, ¿no es cierto?, hay menor área de contacto, ¿no?, con la fuerza que se ejerce del peso de la persona, a diferencia que lo hagan con un taco de un zapato común y corriente. Acá, ¿no es cierto?, se siente la presión menor. La presión se define como la relación que existe entre el valor de la fuerza ejercida sobre un cuerpo y el área de la superficie del cuerpo donde es aplicada. En otras palabras, la presión es igual a la fuerza sobre el área donde se ejerce. ¿Ya? Pero esa fuerza, ese valor de esa fuerza tiene que ser perpendicular sobre esa área, ¿no? Y lo podemos medir en newtons y el área en metros cuadrados según el sistema internacional. Los newtons sobre metro cuadrado en el sistema internacional, las unidades de presión son el pascal, ¿no? Acá también nuevamente podemos ver ejemplos, miren, ¿por qué esta persona se hunde y acá en la balsa no se hunde? Porque acá en la balsa la madera le da mayor superficie y acá prácticamente hay menos superficie. Entonces acá el peso se distribuye mejor, por eso es que puede flotar. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando queremos clavar un clavito con el martillo, con la parte que clava y con la parte a la cabecita del clavo, y lógicamente ponerlo al clavo al revés, ¿no? Acá sí el clavo se va a ingresar. ¿Por qué? Porque va a haber menos presión debido a que solamente está la puntita del clavo, y acá no se va a poder clavar con facilidad. ¿Por qué? Porque hay mayor superficie en la cabeza del clavo. Y entonces esto tiene que ver mucho con la presión. Unidades de presión. En el sistema internacional la presión hemos dicho que se mide en newtons sobre metro al cuadrado. Su unidad se llama el pascal. Es decir, un pascal cuando se ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Como el pascal es una unidad muy pequeña, se suele utilizar otras unidades mayores. Por ejemplo, una de ellas son las atmósferas. Una atmósfera equivale a 101.325 pascal. Otra unidad que se emplea es el bar. El bar equivale a 100.000 pascal. Otra más pequeña es el milibar, ¿no?, que es la milésima de un bar. Esto equivale a 100 pascal o 1 hectopascal, o hectopascal también se llama. La presión es una magnitud escalar. ¿Ya? ¿Qué significa? Tiene valor, tiene magnitud, ¿no es cierto?, y tiene unidad de medida. Bueno, acá te ofrecemos algunas presiones aproximadas de algunos materiales.
Por ejemplo, un libro colocado sobre una mesa, dependiendo lógicamente de la masa del libro, aproximadamente son 100 pascales. Una persona sobre el suelo, 1000 pascales, ¿no? Y así sucesivamente, miren, por ejemplo, en el centro de la Tierra aproximadamente son 3 por 10 a la 11 pascales. Una bomba atómica sería 10 por 10 a la 10 a la 18 pascales, ¿no? Es un número muy, pero muy elevado. Para saber más, la fuerza y la presión son directamente proporcionales, ¿no? Acá tengo la fórmula. La presión es igual a la fuerza sobre el área. Ahora, si yo aumento la fuerza, lógicamente la presión es mayor. Si disminuyo el área, entonces es inversamente proporcional a la presión aumentaría, ¿no? Si aumento el área, la presión disminuye. Si la fuerza disminuye, la presión disminuye, ¿no? Entonces estamos viendo que se cumple esa regla de proporcionalidad. Directamente proporcional la presión y la fuerza, y la presión y el área son inversamente proporcionales, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá tengo una presión de 200 newton por 20 centímetros cuadrados. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si le disminuyo la superficie, pero la presión la mantengo? Entonces, como disminuye la superficie, significa que la presión debería de aumentar, ¿no? Y ahí estamos viendo, miren, aumenta. Entonces sí se cumple, son directamente, en este caso la presión y el área son inversamente proporcionales. Ejemplo resuelto. Un individuo que tiene un valor de peso de 600 newton aplica sobre la pared una fuerza de 100 newtons de valor. Ya imagínate que tú estás aplicando una fuerza de 100 newtons sobre una pared y tu peso, ¿no es cierto?, es 600 newtons, ¿ya? Sobre el piso. Se sabe que la superficie de su mano es de 160 centímetros cuadrados, que eso equivale a 0,016 metros cuadrados. Y la de cada uno de sus pies es de 200 centímetros cuadrados. Esto equivale a 0,02 metros cuadrados. Me preguntan lo siguiente: ¿qué presión ejerce sobre la pared con la mano? Dice con la mano, o sea, una mano, no dice manos, ¿eh? Segundo, ¿qué presión ejerce sobre el suelo? Con sus pies significa que tiene dos pies, no si es una persona normal. A ver, veamos. La primera parte, basta con dividir la fuerza ejercida entre la superficie de la mano. Entonces, la fuerza entre el área, la fuerza hemos dicho que es 100 newtons, ¿no? Que aplica ahí sobre la pared, 100 newtons. Y el área es 0,016 metros cuadrados. Por lo tanto, la presión que se ejerce con la fuerza de una mano sobre la pared sería igual a 6.250 pascales. Ahora veamos el valor de fuerza ejercida sobre su propio peso, que eso implica los dos pies, ¿eh? La fuerza de su peso es 600 newtons. El área de cada pie sería que ejerce presión sobre el suelo sería 0,02 metros cuadrados, pero como son dos pies lo multiplicamos por 2. Hacemos la operación y nos sale que la presión ejercida por sus dos pies sería igual a 15.000 pascales. Otro ejemplo resuelto. Una esquiadora de 60 kilogramos se desliza sobre la nieve con unos esquís de 1000 centímetros cuadrados de superficie cada uno. Ya cada uno dice, ¿eh? O sea, significa que son dos de estos, dos esquís. Luego se quita los esquís y se desplaza con sus botas de 100 centímetros cuadrados, que es la décima parte del anterior, ¿no? De superficie de cada una de sus botas. Responde, ¿qué presión ejerce sobre la nieve en cada caso? ¿Y podrá desplazarse con las botas sobre la nieve muy blanda? Entonces veamos. La fuerza que ejerce la esquiadora sobre la nieve es su propio peso, o sea, el peso entre el área, ¿no? Masa por la gravedad entre el área, eso es la presión. Reemplazamos los datos expresando las cantidades en unidades del sistema internacional. Veamos para los esquís, ¿no? Sería el peso de la persona entre el área de los dos esquís, que sería 2 por 10 a la menos 1 metro al cuadrado, ¿no? Ya los 1000 centímetros cuadrados equivalen prácticamente a 10 a la menos 1 metro al cuadrado. Como son dos esquís, lo multiplicamos por 2. Y nos va a salir en este caso que la presión en los dos esquís es igual a 2,94 por 10 a la 3 pascales, ¿no? O 2940 pascales si deseas. En el caso de las botas, de igual manera, la masa por la gravedad es el peso. Ya el área, ¿no es cierto?, de cada pie sería 10 a la menos 2 metro al cuadrado, no se equivale a los 100 centímetros cuadrados. Como son dos pies, lo multiplicamos por 2 acá. Y resolvemos y nos sale un valor de 2,94 por 10 a la 4 pascales. ¿Qué significa esto de acá? Que sería prácticamente
29.400 pascales, ¿no es cierto?, la presión en los dos pies. Por lo tanto, estamos viendo que la presión de las botas, a diferencia de los esquís, es 10 veces más. ¿Qué más nos dice? Cuando no lleva los esquís, si la nieve está muy blanda, las botas se hundirán, haciendo muy difícil que la persona se pueda desplazar sobre la nieve. Tendrá que usar los esquís para ejercer menos presión y poder deslizarse sobre la nieve. Otro ejemplo resuelto. Un bloque de hierro, su densidad es 7,8 gramos sobre centímetro cúbico, con forma de paralelepípedo, ¿no?, que es esta figura. Tiene sus dimensiones de 8 centímetros, la parte más larga, por ejemplo, este 8 centímetros. La segunda parte más larga, pongámosle que es el ancho 4 centímetros. Y este grosor de acá, pongámosle si quieren altura acá, 3 centímetros, que es la menos larga. Calcula la máxima presión que se puede ejercer el bloque sobre la superficie plana horizontal. La máxima presión sería en la cara de esta figura donde hay menos área, y sería, ¿no es cierto?, en este caso, la altura por la anchura, o sea, este de acá. Este es el que tiene menos área, y acá se ejerce la mayor presión cuando este bloque está, ¿no es cierto?, en posición erguida, con este lado justamente topando el piso. ¿Ya? Entonces calculamos el volumen y luego la masa de este bloque. El volumen sería multiplicar los tres lados, que nos salen 96 centímetros cúbicos. La masa lo sacamos de la fórmula, que la densidad es igual a la masa entre el volumen, y de ahí despejamos la masa. La masa sería igual a la densidad por el volumen. Tenemos el valor de la densidad y tenemos el volumen ya. Por lo tanto, la masa en gramos sería 749 gramos, ¿no? Esto equivale a 0,749 kilogramos, una equivalencia. Ahora calculamos el peso del bloque. Ya hemos calculado la masa, ahora quiero el peso. El peso es la masa por la gravedad, o sea, 0,749 kilogramos por la densidad, que es 9,8 metros, por el valor de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Masa por gravedad. Entonces me sale un peso de 7,34 newton. Calculamos la máxima presión que se ejerce cuando el bloque descansa sobre su menor área, ¿no? Su menor área sería 4 por 3, 12 centímetros cúbicos. Entonces, reemplazamos acá el valor de la fuerza en newton, y acá los 12 centímetros cuadrados lo podemos poner así como está, o simplemente lo podemos en unidades de equivalencia de metro, y me va a salir el resultado, la operación de frente en pascales, ¿no? Por ejemplo, sale 6100 pascales, que equivale a 6,1 kilopascal. Viscosidad. Hasta el momento hemos considerado líquidos ideales. Los líquidos reales tienen una resistencia interna a fluir, que se describe con el nombre de viscosidad. Entonces, la resistencia interna causa que los líquidos se muevan en capas, unas con respecto a otra. Este movimiento en capas, llamado flujo laminar, es característico de un flujo viscoso que viaja a velocidades bajas, ¿no? Seguramente cuando has hecho caer la miel sobre algún recipiente, has visto que se va formando como especie de capas conforme va cayendo, ¿no? Entonces eso es el flujo laminar. A velocidades muy altas, el flujo se convierte en rotacional o turbulento. Imagínate que está viajando sobre una tubería el agua a una gran presión, y eso genera un flujo rotacional o turbulento. Bueno, acá hay un ejemplo. El fluido se mueve sin que haya mezcla significativa de partículas de fluido vecinas. Estamos hablando solamente de fluido. Movimiento de un líquido viscoso por un tubo. Imagínate el agua cuando corre por las tuberías, ¿ya? Cuando un líquido viscoso se mueve en el interior de un tubo, hay una fricción entre el líquido y las paredes del tubo, y la velocidad se hace máxima en el centro del tubo. El valor de la velocidad media, la vamos a llamar BV, de un líquido viscoso que pasa por ese tubo se calcula de la siguiente manera. ¿Ya? Esa velocidad es igual a el radio del tubo elevado al cuadrado, ¿ya?, por la diferencia de las presiones que mantiene el flujo constante en el tubo, entre 8 veces el valor del coeficiente de viscosidad del líquido, que se expresa en Poiseuille, que equivale a newtons por segundo entre metro al cuadrado, por la longitud de ese tubo. Así podemos calcular justamente dicha velocidad de ese flujo, de ese fluido. Otra propiedad que tienen los fluidos son la tensión superficial. Seguramente habrás visto algunas veces insectos posados sobre la superficie del agua cuando está tranquila, ¿no? Eso se debe a la tensión superficial.
Las moléculas de un líquido están ligadas por las fuerzas de cohesión. Acá se observan fuerzas de cohesión, por ejemplo, en las moléculas de agua, miren. Ya, unas con otras. Pero ¿qué pasa en la parte superficial? Miren, acá faltan algunas fuerzas de cohesión que empujan hacia arriba. Y eso genera, ¿no es cierto?, la fuerza de tensión superficial. Un objeto que se apoye sobre una superficie líquida tendrá que romper dicha fuerza de tensión superficial para ingresar al líquido y mojarse, ¿no? ¿Qué significa? Que el peso de este insecto, de este zancudo, es menor, ¿no es cierto?, a la tensión superficial, por eso que ese insecto no se hunde en el agua, a eso se refiere. La tensión superficial es un fenómeno físico que se presenta en la superficie de un líquido, haciendo que ésta forme una especie de membrana elástica, ¿no?, una fuerza hacia arriba. La tensión superficial del agua es mayor que la de cualquier líquido, excepto la del mercurio. Este hecho es de gran importancia debido a la omnipresencia del agua en los sistemas biológicos, importante para la vida. Un ejemplo resuelto. La patita de un zapatero, que es un insecto, ¿no es cierto?, que se mueve sobre la superficie del agua cuando el agua está tranquila, soporta un sexto de su peso. Ya, porque tiene 6 patitas, ¿no? Y cada patita soporta igual cantidad del peso del insecto, a eso se refiere. Y a cada patita entonces va a soportar el peso que sería 0,002 newton. Me piden que determine la fuerza por unidad de longitud que ejerce la superficie del agua. La fuerza por unidad de longitud. Y acá tenemos una patita y acá forma una circunferencia. Esa circunferencia, ¿no es cierto?, es una longitud. Entonces, esa fuerza por unidad de longitud, eso me piden calcular. En la figura se observa que la tensión superficial ejerce fuerzas alrededor de todos los bordes de esta depresión, ¿no? Al borde de la patita, miren, este es el agua, esta es la patita del insecto, y acá, ¿no es cierto?, hay una fuerza de tensión superficial. Eso me está pidiendo. Esta es la depresión, conforme, ¿no es cierto?, está ingresando la patita del insecto, ¿no? Pero no llega a penetrar el agua. Estas fuerzas tienen componentes verticales y horizontales, ¿no? Porque este de acá, ¿no es cierto?, está en diagonal, entonces puedes componer sus componentes verticales y horizontales, como cualquier fuerza. Los componentes horizontales se van a anular entre sí, entonces no los tengo en cuenta. Y los componentes verticales se suman porque tienen la misma orientación, entonces eso sí puedo, ¿no es cierto?, sumarlo. Entonces la sumatoria de esa tensión por el seno del ángulo que formaría en este caso la tensión en relación, ¿no es cierto?, al eje horizontal X, ¿no? Perdón, al eje vertical, porque ahí está la patita, le vamos a llamar teta, suponiendo que ese ángulo sea 60 grados, ¿ya? Entonces, esa sería la fuerza que ejerce la patita, la sumatoria justamente es esa tensión por el coseno de ese ángulo de 60 grados. Y esto hemos dicho que equivale a 0,02 newton. Por lo tanto, la sumatoria de tensión por cada patita sería 0,004 newton, ¿ya? Como esta fuerza se distribuye sobre todo el borde circular, que es una longitud, la fuerza por unidad de longitud sería la sumatoria de esa tensión, este valor, entre 2πr, ¿no?, que es la circunferencia. Y eso equivale, el valor de r, 0,001 metro. Bueno, no lo han dado como dato, bueno, lo vamos a tener que colocar. Ya, 0,001 metro. Entonces, hacemos la operación y nos sale, ¿no es cierto?, que esa fuerza por unidad de longitud sería igual a 0,6 newton por metro. Acción capilar, o también llamado capilaridad. Seguramente habrás notado que cuando pones una cañita o un sorbete en un recipiente con agua, a veces, ¿no es cierto?, el líquido tiende a subir hasta cierta altura, ¿no? Esto se debe justamente a la acción capilar. Cuando un líquido está en contacto con una superficie sólida, existe una fuerza de adhesión. ¿Qué significa esto? Hay una fuerza de atracción entre las moléculas de los distintos materiales, por ejemplo, del líquido con la superficie sólida, que hace que el líquido se pegue a dicha superficie. Cuando un tubito delgado de vidrio, nosotros llamamos tubo capilar a esto, se introduce en un líquido, una delgada capa de líquido se adhiere a la pared interior del tubo, por encima de la columna de líquido, como se observa acá. Mientras más delgado sea el tubo, la capa de agua, ¿no es cierto?, va subiendo más. A eso se refiere. Este fenómeno recibe el nombre de acción capilar o capilaridad. Si retiramos el tubito de líquido, una columna de líquido puede quedarse sostenida en el capilar, o sea, dentro de ese pequeño tubo, gracias a las fuerzas adhesivas y cohesivas que actúan sobre él. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que las moléculas de agua, por ejemplo, van subiendo por el tubo. Se pegan, ¿no es cierto?, a las superficies del tubo y van subiendo poco a poco. Entonces, eso es capilaridad. Ósmosis. Supongamos que en un recipiente tenemos dos disoluciones de azúcar
separadas por una membrana semipermeable y que una de las disoluciones tiene mayor concentración de azúcar que la otra. En este dibujo, por ejemplo, tenemos dos soluciones, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, agua, pongámosle, con un soluto. En la parte de la izquierda, ¿no es cierto?, la concentración del soluto es menor que en la parte de la derecha, y entre los dos hay una membrana semipermeable. Solamente el que puede pasar, ¿no es cierto?, es el solvente, más el soluto, que son las esferitas que están ahí, no puede pasarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la ósmosis? Las moléculas de agua que están acá, como hay menor cantidad de soluto, se van hacia el otro lado, para que las concentraciones sean iguales, miren. Y eso hace, ¿no es cierto?, que el volumen aumente. Entonces, la ósmosis implicaría eso, ¿no? El paso de esas sustancias de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración para que ambas soluciones se equilibren a través de una membrana semipermeable. ¿Ya? La fuerza con que va a pasar, por ejemplo, este solvente se llama presión osmótica a través de esta membrana semipermeable. Ya ese es un concepto de presión osmótica. A ver, al cabo de un instante observamos que el agua pasa de la disolución menos concentrada, como se ve acá, a la solución más concentrada. Este fenómeno lo vamos a llamar ósmosis, como le estaba comentando. Este hecho hace que se origine un desnivel en el agua, como se observa en esta figura de acá, en ambos compartimientos. Para que se produzca ósmosis, las membranas deben permitir que las moléculas de agua, acá hay una membrana semipermeable, ya, sino que el dibujo parece que no ayuda demasiado, que las moléculas de agua difundan fácilmente a través de ellas, a fin de impedir el paso de las moléculas mayores, que en este caso serían los solutos. Los solutos no pueden pasar, pero sí las moléculas de agua. Y esto va a hacer, ¿no es cierto?, que el agua pase en este caso de la derecha hacia la izquierda y aumente justamente el nivel del líquido, miren. Estas membranas permeables a ciertas moléculas e impermeables a otras reciben el nombre de membranas semipermeables. La presión externa que impide que el agua fluya por ósmosis se denomina presión osmótica, o también la presión con que el agua atraviesa esta membrana semipermeable también se denomina como presión osmótica. Actividad. Elaboramos nuestro cuadro resumen. Elabora un cuadro resumen sobre las propiedades de los fluidos, indicando ejemplos y la importancia en cada una de ellas. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste de la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.